Hola, ¿qué tal amigos? Hola, ¿qué tal los miembros de la Iglesia de la Comunidad? A todos ustedes que están atentos a las enseñanzas que hemos estado ah, desarrollando. Hoy regresamos a la parte segunda de señales proféticas y las advertencias de Dios a nuestra generación. Este es un tema muy importante y no hay duda alguna que el coronavirus ha abierto una ventana de oportunidad para compartir las verdades que encontramos en la palabra de Dios en la Biblia. Y si esta es la primera vez que usted escucha estas enseñanzas o que viene aquí a escucharnos a nosotros, nosotros creemos firmemente que al abrir las páginas de la Biblia y leer la palabra de Dios, usted también puede, si presta atención, escuchar la voz de Dios. Repito, al leer la palabra de Dios, si usted presta atención, puede llegar a escuchar la voz de Dios. Así que esto es lo que a nosotros nos interesa. Personalmente a mí como pastor, lo que me interesa es que usted aprenda a leer la palabra de Dios, a leer lo que Dios dice en su palabra y que también usted pueda oír la voz de Dios que sale de la palabra de Él. ¿Sabe? Esto es muy importante porque cuando usted empieza a conocer a Dios, usted se va a dar cuenta que a Dios le interesa que los humanos, todos los humanos, absolutamente todos, puedan escuchar la voz de Él. Porque en la misma palabra de Dios dice que Él no quiere que ninguno perezca, pero dice que todos puedan arrepentirse, que todos reciban la oportunidad de llegar a conocerlo a través del arrepentimiento, de pedir perdón de sus pecados y acercarse a Dios y conocer a Dios. Esto es muy importante y por eso, sin duda alguna, de lo que estamos hablando y sin duda alguna en estos tiempos de revelación bíblica y tiempos de cumplimiento de las revelaciones proféticas que encontramos en la Biblia, estos son tiempos muy importantes. Y una de las mayores señales o uno de los mejores indicadores de la veracidad, de la verdad de la palabra de Dios, que es la Biblia, es que Dios nos muestra cosas que tenían que suceder con relación al pueblo de Israel. Y Él, al mostrarnos estas cosas con el pueblo de Israel, lo que nos muestra también es un paralelismo, algo que va a la par del pueblo de Israel y nos empieza a mostrar como señales proféticas que Él dio con relación al pueblo de Israel. Al cumplirse ellas, empiezan a marcar tiempos en nuestra historia que son muy importantes. Para el serio estudiante de la Biblia, va a encontrar pruebas suficientes de que la travesía a través de la historia mundial del pueblo de Israel nos va a mostrar un milagro vivo. Y ellos mismos, la nación de Israel, son también una prueba viva de la realidad de un Dios vivo, de un Dios que existe y un Dios que se ha revelado a nosotros, a los humanos. Primero a ellos se les reveló como Jehová o Jehová, y dijo que Él era el Dios de Abraham, el Dios de Jacob y el Dios de José. Es el Dios de Israel y es también el Padre de Jesucristo, y ese es el Dios que nosotros creemos. Ese es el Dios de la revelación en la Escritura. En la enseñanza anterior, nosotros mostramos también cómo Dios les dijo a ellos que irían a un destierro y ellos, los israelitas, iban a ser esparcidos por todas las naciones del mundo y que después de un tiempo que tenía que cumplirse, ellos iban a ser traídos de regreso a su tierra de Israel. Y así como Dios dijo, así fue como sucedió. En el mes de mayo del año 1948, Israel fue reconocida de nuevo como una nación y ellos pudieron regresar, digamos, legalmente a la tierra que ya Dios les había prometido a ellos. Eso fue más que un milagro. Eso fue una prueba de que las cosas que Dios dice, Dios las hace y Dios nos las revela. Así que la revelación de las cosas que Dios nos está por dar son palabras proféticas que encontramos en el libro de Dios. Para que ellos pudieran regresar a su tierra, ellos pasaron 1900 años fuera de su tierra. Y al regresar a ella, la Biblia nos lo había dicho. Y la Biblia también nos dice y nos muestra que no solo iban a regresar a su tierra, pero el lenguaje de ellos, el hebreo antiguo de ellos, los recupera. Después de tantos años de estar dispersos en todas partes del mundo y a pesar de haber conocido otros idiomas de otros pueblos y otras naciones,
naciones, aún así al regresar ellos a su tierra, ellos recuperan el hebreo original y es exactamente el idioma que ellos hablan. En este tiempo ellos hablan exactamente el idioma que Jesucristo habló. Y eso, como que si fuera poco, es uno de los pequeños ejemplos que tenemos de que la Biblia es la palabra de Dios, porque también la Biblia dijo que aunque la tierra allá de Israel estuvo seca y eran pantanos y eran lugares desérticos por todo el tiempo que Israel estuvo fuera de su tierra, la Biblia decía también que después del regreso de ellos, esa tierra iba a transformarse de lugares secos a lugares de abundancia, a lugares de cosechas, a lugares donde había fruta, a lugares donde había vegetales, mejor dicho, de algo seco iba a reverdecer aquel desierto, aquellos pantanos se iban a transformar y Dios iba a mostrar que Él tenía su mano sobre ellos. Y aún así, algo más también la Biblia nos muestra y dice que la bendición y la restauración que Dios les iba a dar iba a ser tan grande que ellos iban a ser muy fuertes militarmente hablando, financieramente hablando y políticamente hablando, porque la mano de Dios está con ellos. Ahora, ¿es esto difícil de entender? Tal vez, pero lo que no es difícil de entender es que todo esto ya ha sucedido, está comprobado, y al comprobarlo nosotros por medio de la historia mundial, lo que nos damos cuenta es de la existencia, la realidad de que Dios es verdadero y Él nos ha dado palabras que son verdaderas, que a Él le interesa que usted y yo aprendamos. En los últimos estudios también, usted los puede encontrar en el canal de YouTube. En estos estudios hemos también visto pruebas suficientes para ayudarnos a entender de que nosotros estamos en los últimos días, o estamos, mejor dicho, en las horas finales, antes de que suceda uno de los más grandes acontecimientos en la historia del mundo. Repito, estamos a las puertas de que suceda uno de los más grandes acontecimientos en la historia del mundo. Se llama la primera etapa del regreso de Jesucristo a la tierra. Sí, Jesús va a regresar. De igual manera que vino la primera vez, Él va a venir la segunda vez. Y la Biblia también nos habla de esto, y esto se va a acontecer en dos etapas. Y la primera etapa es cuando Jesucristo venga en las nubes. Él va a venir a recoger a su iglesia. Y la Biblia llama a esto, nosotros los creyentes, los cristianos, los que estudiamos la Biblia lo conocemos, no solo como el rapto de la iglesia, pero recogemos que Él, lo entendemos como que Él viene a buscar a la novia del Cordero, y esa es la iglesia. Esto también les dije es conocido como el rapto, es conocido como el arrebatamiento de la iglesia. En el Antiguo Testamento es muy interesante. En los libros del Antiguo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento, encontramos no menos de 500 profecías relacionadas a la venida del Mesías. Y en el Nuevo Testamento encontramos que cada 25 versos, oiga usted, cada 25 versículos de las Escrituras en el Nuevo Testamento nos hablan de algún indicio o nos dan señales relacionadas al regreso de Jesucristo a la tierra. El doctor David Reagan, el doctor David Reagan, él es un estudioso de las profecías de la Biblia. Él ha clasificado estas profecías de la siguiente manera. Él usa una palabra, las llama señales. Y estas señales es de lo que vamos a estar hablando en las próximas semanas. Por supuesto, estaremos usando parte del material del Dr. Reagan. Y el día de hoy empezamos hablando un poco de la primera señal. Y la primera señal que encontramos en la Biblia, que es un indicador que nos da una muestra de que estamos en los tiempos poco antes de que suceda lo que les dije, que el rapto de la iglesia y el arrebatamiento, la primera señal que encontramos en la Biblia son las señales de la naturaleza. Las señales de la naturaleza. Y esto es muy importante porque este es un indicador que no ha fallado. Desde hace mucho tiempo atrás la Biblia nos lo ha advertido y lo ha mostrado, inclusive con el pueblo de Israel. Habían indicadores de la naturaleza, donde Dios usaba la naturaleza para mostrar tiempos proféticos. Cuando leemos el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, anteriormente les he dicho, por favor lean el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Todo el capítulo 24 es un capítulo profético. Es un capítulo que nos anuncia
anuncia de las cosas que van a suceder. Ahí está Jesucristo hablándonos directamente de los acontecimientos de los tiempos antes de que Él viniera y acontecimientos de los tiempos después de que Él vino por la iglesia. Y en el verso 7 de Mateo 24 encontramos la siguiente escritura. Y espero que tenga su Biblia con usted, espero que abra su Biblia. Es Mateo capítulo 24, verso 7. Y dice lo siguiente, muy interesante. Dice, porque se va a levantar nación contra nación, y se va a levantar reino contra reino. Y habrá entonces pestes, y habrán hambres, y habrán terremotos en diferentes lugares. Esta escritura es muy interesante porque todo este capítulo Él lo está describiendo, el Señor Jesucristo nos está enseñando cómo es qué es lo que iba a suceder en los tiempos antes de su venida. Y cuando hablamos aquí de que se levantará nación contra nación, quiero por un momento, aunque esto está parte de las señales de la naturaleza, pero sí les quiero mencionar algo muy importante. Esto no está hablando solo de guerra, de nación contra nación. Esto no está hablando solo de una guerra de un país de Europa en contra de un país de Asia, o los Estados Unidos en contra no está hablando de esto. Cuando dice aquí se levantará nación contra nación, la palabra correcta ahí es etnos, de donde viene la palabra etnicidad, y lo que está hablando es que dentro de las mismas naciones habrán grupos étnicos que van a estar unos en contra de otros. Y esto es una realidad el día de hoy, donde tal vez en todos los países del mundo podemos encontrar grupos que están muy dispuestos a tener conflicto, a tener pelea y a tener guerra dentro de sus mismos países. Cuando llevan a cabo esto se les llama una guerra civil. Sigo adelante. Ese verso dice entonces que también iban a haber pestes, iban a haber hambres, iban a haber terremotos en diferentes lugares. En Lucas, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21 y en el verso 11, también encontramos un verso muy interesante y dice lo siguiente: y habrá, dice entonces, grandes terremotos, y en diferentes lugares habrán hambres y habrán pestilencias y habrá terror y habrán grandes señales del cielo. Y para algunas personas esta es una de las señales de menor importancia. Hay personas que dicen, bueno, siempre han habido terremotos, bueno, siempre han habido pestes, pestilencias, siempre han habido todo este tipo de calamidades en el mundo. Y yo digo, claro que sí, que todo esto siempre ha existido, y es cierto que esto siempre ha sucedido, pero hay algo muy interesante. Por ejemplo, si vemos al coronavirus como una señal de parte de Dios, como una señal de la naturaleza, y que es una señal que Dios está usando, porque el coronavirus no está sucediendo solo aquí en los Estados Unidos, o no está sucediendo solo allá en un país de Centroamérica o en un país de Europa. El coronavirus está sucediendo en todo el mundo. Y si no entendemos que algo así tan pequeño y microscópico puede ser una advertencia, puede ser una llamada de atención al mundo entero, entonces estamos tal vez haciéndonos los desatendidos de lo que Dios quiere hablar con nosotros. De igual manera, esas escrituras nos hablan de estas cosas. Lo interesante también de las escrituras que acabamos de leer allá en Mateo y en el Evangelio de Lucas es que no solo nos están diciendo que estas cosas van a suceder tal y como están sucediendo, pero también nos dice que esas cosas se van a incrementar, que la intensidad va a crecer, que la cantidad de estas cosas va a ser mayor. Y la Biblia le da un nombre a esto, y es un nombre muy interesante, porque lo encuentra uno con tanta claridad. La Biblia dice que estos son dolores de parto, dice que son dolores de embarazada, y lo que está dando a entender son dolores que empiezan pequeños y empiezan en aumento, gradualmente se incrementan y gradualmente aumentan. De eso está hablando la Biblia. En Mateo 24:8 está esa escritura, y ahí lo dice, todas estas cosas van a ser principio de dolores. Así que como principio de dolores, lo que está dando a entender es que van a aumentar en cantidad y van a aumentar en intensidad todas esas cosas. También cuando vemos las señales de la naturaleza como indicadores proféticos y advertencias de juicios de Dios, hay muchos que no creen en las cosas sobrenaturales. Y está bien,
Cada persona puede creer lo que quiera, porque para las personas que no creen en las cosas sobrenaturales, y especialmente de parte de Dios, les es muy difícil aceptar que Dios puede usar señales naturales para mostrarnos, para anunciar o para advertir de estos acontecimientos sobrenaturales. A ese error se le llama racionalizar las escrituras. Y esto lo hacemos constantemente. Las personas racionalizan las escrituras y en la mente tan pequeña humana quieren explicarse al Dios grande. Mejor dicho, la creación, por no entender al Creador, decide no creer en quien los hizo. Pueden ver el error, racionalizar las escrituras. Ahora, Dios sí ha usado los acontecimientos naturales como advertencias y también como sentencias en los juicios que Él ha dado. Y esto es muy importante porque la advertencia, por ejemplo, veamos en el Antiguo Testamento, hubo una advertencia de que iba a venir un diluvio en los tiempos de Noé y el diluvio sucedió. Y ese diluvio era una señal natural y se le dijo a las personas de aquel tiempo para que pudieran arrepentirse. Tuvieron más de 100 años para poderlo hacer y aún así no se arrepintieron. Por ejemplo, hay otros lugares como en el capítulo 1 del libro de Joel. Si lo buscan, Dios permitió también en aquel tiempo una invasión enorme de saltamontes, que algunos conocen también como langostas o chapulines, y Dios permitió que estos saltamontes fuera una invasión enorme para llamar a la nación de Judá al arrepentimiento, o como en los tiempos también del profeta Amós, donde también Dios permitió sequías, hubo tormentas de viento, hubo tormentas de arena, hubo hambres, pestilencias o enfermedades para que las personas regresaran a Dios. Tal vez se pone usted a pensar que en estos mismos momentos la plaga de saltamontes que salió de los países del oriente, en Asia, que ya ha llegado hasta la China en estos mismos momentos, tal vez eso sea una advertencia para ciertos pueblos por aquel lugar de que Dios está tratando de llamar la atención de ellos. Y el profeta Ageo, también en el Antiguo Testamento, él les dijo a las personas que era obvio. Lo que les está diciendo es obvio que la sequía por la que ustedes están atravesando, la sequía tan grande que ustedes tienen en su país, es porque Dios los está llamando al arrepentimiento. También podemos recordar nosotros que en el Nuevo Testamento empieza ya en Mateo diciéndonos que hubo una señal en los cielos. Y la luz era una luz muy especial porque mostraba el nacimiento de Jesús a aquellos hombres que eran los magíes, que eran unos hombres sabios y que la tradición religiosa le ha dicho que son los reyes magos. Pero en realidad no, ellos eran los magíes de la tribu de los magíes y eran unos hombres sabios, conocedores probablemente de asuntos astrológicos, y esta luz le aparece a ellos. Es más, de hecho la Biblia lo dice en Mateo 2:2, ahí está la escritura, diciendo de ellos cuando vinieron: ¿dónde está el rey de los judíos?, preguntaban ellos al rey Herodes, que ha nacido. Y dijeron: porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. También debemos de recordar en el momento mismo de la crucifixión, cuando Cristo entrega su espíritu, por 3 horas completas hubo oscuridad y también hubo un terremoto. Y la Biblia, hablando de terremotos, dice también en Apocalipsis, en el capítulo 16, desde el verso 17 hasta el 21, que cuando Jesús regrese, cuando el regreso, la segunda venida de Jesús se dé y Él ponga sus pies en el monte de los Olivos, va a haber un gran terremoto, y es el terremoto más grande que la tierra jamás ha visto, y va a afectar ese terremoto a todas las montañas, y va a bajar el tamaño de las montañas, y va a alzar los valles, y va a mover cada isla. Esto es enorme. Leamos, inclusive, les dije Apocalipsis 16, verso 17. Apocalipsis 16, verso 17. Y dice así, dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está.
Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la ciudad, la gran ciudad, fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera muy, muy grande. Entonces podemos ver definitivamente que Dios siempre ha usado las señales de la naturaleza para hablar a los seres humanos, y mejor nosotros prestemos atención a este tipo de indicadores de cumplimiento profético. Jesús está a punto de regresar, y la iglesia en general necesita estar atenta, y necesitamos estar alertas, necesitamos estar velando, viendo los tiempos y prestando atención también a las señales naturales. En la iglesia de hoy, ¿saben? La profecía bíblica de alguna manera ha sido descuidada, o ha sido maltratada, o ha sido despreciada, o inclusive no sabemos cómo enseñarlo. Muchas de estas cosas son muy nuevas para nosotros, pero yo como pastor no quiero cometer ese error. Porque aunque algunos simplemente ignoran la profecía bíblica y la hacen ver como algo irrelevante o demasiado controversial, la profecía bíblica, yo descubrí recientemente, la profecía bíblica es una de las mejores herramientas que tenemos en estos momentos para compartir el evangelio de salvación. Claro que sí, hay muchos que abusan la profecía bíblica al espiritualizarla para que la Biblia, o para que signifique lo que están diciendo, solo lo que ellos quieren que diga. Pero eso es un error. Algunos simplemente, inclusive, desechan completa y totalmente la profecía bíblica y las palabras proféticas del libro de Dios, porque dice que son fábulas o son invenciones que no tienen sentido. Pero saben, aún así hay una gran ironía con lo que está sucediendo con la profecía bíblica. Y la ironía, lo chistoso del asunto, si lo puedo decir de esa manera, es que la misma profecía es un cumplimiento de la profecía bíblica. ¿Cómo es que se cumple esto en el tiempo del fin? Bueno, señala de que verdaderamente estamos viviendo en los tiempos del fin, cuando este tipo de hombres se mofen, se rían de las cosas proféticas. Vea qué interesante lo que Pedro escribió en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, el verso 3 y el verso 4. Esto es lo que Pedro escribió. Dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días, en los últimos días, van a venir burladores. Burladores son gentes chistosas, son gentes que se ríen, gentes que hacen chiste de las cosas de Dios. Y dice, van a venir en los postreros días esas personas, y ellos van a andar en sus propias concupiscencias. Las concupiscencias son en sus propios deseos carnales. Van a andar motivados solo por su propia mente y por lo que ellos creen y por lo que ellos sienten. No ha oído a muchos decir, es que yo siento, y no es así, es lo que la Biblia diga, pero ellos van a decir de esas maneras. Y dice que ellos van a decir también, ¿dónde está la promesa de su regreso? Van a decir, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día, y así lo excusan, dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces la excusa que dan es que como todo sigue igual, ellos dicen, nada ha cambiado. ¿Cómo es que va a venir ese Jesús? Todo va a seguir igual. ¿Saben? Yo tengo que hacer una pequeña confesión, tal vez, o varias. Y soy conocido por decir la verdad. Primero, yo soy nuevo en las cosas proféticas. Tengo que estudiar, tengo que buscar libros. Y también
tengo que reconocer cuando en otros tiempos mi entendimiento de las cosas proféticas en el libro de Dios era incorrecto. Y tengo que también estar de acuerdo con el doctor Reagan, porque anteriormente yo pensaba que esta escritura que leí de Pedro, esta profecía que leímos de Pedro, se refería a los que no creen. Creí que eso se refería a los incrédulos, pero no es así, porque en realidad los incrédulos no solo se mofan de estas cosas, pero en realidad a ellos ni les interesan estas cosas. A ellos no les interesa saber de la venida de Jesucristo, ni les interesa saber lo que la Biblia dice proféticamente hablando, porque ni siquiera creen en que la Biblia sea el libro de Dios, y algunos ni siquiera creen que hay un Dios. Entonces, cuando habla estos versos de lo que está por suceder, de que se abriría la puerta para que algunos se ríen o se mofen de uno y la burla sea común, no estaba hablando para los incrédulos, porque el concepto del regreso de Jesús, para muchas personas, y presten atención, el concepto del regreso de Jesús para muchas personas es un mito absurdo, es una fábula, o es algo chistoso. Pero el gran problema es que esto no era solo para los incrédulos, sí era poquito tal vez para ellos, pero era más para nosotros, para los cristianos, para la iglesia. Porque en estos tiempos en los que estamos viviendo, hay iglesias que enseñan que esto es una fábula, que esto es chistoso y que eso no se puede creer de la manera como está escrito. ¿Sabe? Esas palabras del apóstol San Pedro, fueron escritas para muchos que dicen ser seguidores de Jesús. Pero sin duda alguna, lo que tenemos es un serio problema en estos días, porque con la proliferación de la información, con tanta información que hay y tantísimas malísimas interpretaciones de la Biblia, cada vez más en medio de las iglesias y en medio de ciertos grupos que se llaman supuestamente seguidores de Jesucristo, se está adoptando el concepto antibíblico del posmilenialismo, y una palabrita un poco difícil de decir para mí. ¿Qué significa eso? Significa después del milenio. ¿Por qué están adoptando esta posición después del milenio? ¿Qué significa? Bueno, hay muchas personas que aunque dicen que sí, que la segunda venida de Cristo va a suceder, dicen ellos que va a suceder después del milenio. Y saben, con relación a eso, de lo que creen, algunos no creen ni siquiera que Cristo viene. Hay otros que dicen, no, Cristo viene después del milenio. Y con relación a todo esto, claro que hay mucha tela que cortar. Hay muchas cosas que decir. Y vamos a estar hablando de estas cosas dentro de unas semanas más. Creo que para nosotros debiera de ser suficientemente claro, debido a lo que hemos visto en las Escrituras, que las señales de la naturaleza pueden ser y han sido usadas perfectamente por Dios como advertencia y como indicadores de cumplimiento profético. Yo sé claramente que hay muchos de ustedes que escuchan estas enseñanzas y que son nuevos creyentes. Y yo los felicito. Inclusive aquí con nosotros en la iglesia de la comunidad, los felicito. Sigan adelante. No hay duda alguna que los nuevos creyentes siempre tienen hambre por conocer más de las cosas de Dios. Quieren conocer más de Jesús, quieren conocer de las profecías, tienen muchas preguntas. Eso es precioso. Los felicito de nuevo. Esa es la actitud correcta. No la pierda. No obstante, el día de hoy, cuando usted esté viendo esto también, yo debo de sonar la alarma de que existen muchos maestros falsos. Estos son días en los que hay muchos que hablan mentiras y están enseñando doctrinas falsas, y la Biblia inclusive dice que son doctrinas de demonios. Y yo deseo aconsejarles lo siguiente. Necesito dar un consejo. Si usted es nuevo en el Evangelio, si usted ya conoce la palabra de Dios, más que nunca preste atención. Primer consejo que le quiero dar: no crea todo lo que le digan, no crea todo lo que escucha, y principalmente no crea todo lo que usted lea en la internet o en Facebook y los videos de YouTube. Tenga muchísimo cuidado, y para saber si está leyendo o escuchando algo correcto, siempre use la Biblia para confirmar que lo que leyó o lo que escuchó es lo que la Biblia dice.
Segundo consejo que le quiero dar: busque también a alguna persona. Si usted está muy nuevo en las cosas del Señor, o apenas empezó, o está empezando y quiere empezar el día de hoy, busque a alguna persona que ya tiene más experiencia en su relación de ellos con Cristo. Una persona cuyo caminar cristiano es un poquito más avanzado que el suyo. Busque a esa persona y trate de empezar a aprender las Escrituras con esa persona. O aún mejor, trate de encontrar una iglesia con doctrina sana, una iglesia que cree en el inminente regreso del Señor Jesucristo a la tierra y sea parte de esa iglesia. Cuando digo sea parte de esa iglesia, no es solo que va a la iglesia cada vez que usted más o menos quiere. No, sea parte, forme parte, sirva en la iglesia, hágase miembro de esa iglesia. Tercer consejo también: usted puede, si no sabe con quién comunicarse, comuníquese conmigo, comuníquese con nosotros, la iglesia de la comunidad. En la pantalla van a poner el correo electrónico por el medio del cual se puede comunicar, o los teléfonos, o puede escribir un texto, o puede decirme, por favor, cómo le puedo ayudar. Hay algo importantísimo que quiero mencionarles a todos ustedes el día de hoy, porque tengo 2 páginas de la internet que les quiero recomendar. Una de estas páginas es en español, la otra página es en inglés para algunos de sus hijos que prefieren leer enseñanzas en inglés o ver cosas en inglés. Pero estas 2 páginas no solo las recomiendo, pero son páginas que hemos comprobado que nos enseñan correctamente, y es un gusto poder recomendar estas 2 páginas de la internet. La primera se llama endefensadelafe.org. endefensadelafe.org. Luego lo vamos a poner en la pantalla para que usted lo tenga. Y aquí usted va a encontrar al pastor Donald Dolmus. Excelente hombre, excelente maestro de las Escrituras. Léanlo. La segunda página, que es en inglés, se llama Lamb and Lion Ministries. Lamb and Lion Ministries, y ahí usted va a encontrar al doctor David Reagan, y va a encontrar un pastor asociado con el pastor de evangelismo que se llama Nathan Jones. Y esas 2 páginas son muy adecuadas para que usted reciba la información correcta. También en este programa del día de hoy le agradecemos a ambos ministerios por habernos dado la autorización a la iglesia de la comunidad para usar los materiales que ellos tienen. Y nosotros aquí en Oceanside, California, donde nos encontramos, la iglesia de la comunidad, también queremos a todos ustedes que son miembros de la iglesia de la comunidad, debido a la manera difícil que ha sido en la comunicación y tantas cosas que están sucediendo, quiero que sepan todos ustedes que estamos por reiniciar los grupos de apoyo y los grupos de desarrollo en las casas. Necesitamos hacerlo, así que tan pronto tengamos esto organizado, les vamos a estar diciendo dónde es que usted puede participar de los grupos de apoyo o los grupos de desarrollo. Y si usted también está dispuesto a facilitar un grupo en su casa, es aún mejor, pero tiene que decirnos, por favor. También estamos buscando respuestas para seguir enseñándole a sus hijos. Recuerde que para nosotros sus hijos son muy importantes, sus nietos, sus hijos, su familia, los miembros más jóvenes de su casa son muy importantes para nosotros, y hemos estado orando ya por años, pero ahora con más intensidad, de que todos ellos tengan una visitación de Dios y del Espíritu Santo, y que nuestros niños y nuestros jóvenes puedan llegar también al conocimiento total de lo que es la salvación en Cristo Jesús, aquí en la iglesia de la comunidad. Nos vamos a volver a ver el domingo, y les pido por favor que envíen sus peticiones de oración al correo electrónico o al número de teléfono que va a aparecer en la pantalla. También puede usted usar el FaceTime si necesita comunicarse conmigo, o puede usar el WhatsApp también si necesita que yo ore directamente con usted. Con mucho gusto, estamos listos, estamos atentos para orar con usted, para orar por usted y por otras personas. Nos veremos pronto, si es que aún no nos fuimos con Jesús. Repito, nos veremos el domingo, si es que de aquí al domingo aún no nos hemos ido con Jesús. Maranata, Él viene pronto. Nos vemos.